¿Alguna vez te has despertado a mitad de la noche, completamente atrapado en tu propio cuerpo? Quieres gritar, quieres mover un solo dedo para encender la luz, pero la impotencia te consume y lo peor no es el cansancio. Lo peor es sentir cómo, desde el rincón más oscuro de tu habitación, una presencia te observa en silencio. Bienvenidos a Almas y Relatos. Hoy abrimos este espacio con una de las experiencias más aterradoras y reales que el ser humano puede experimentar, la parálisis del sueño. Pero hoy no hablaremos de explicaciones científicas. Hoy escucharemos a quienes han visto lo que se oculta en esa penumbra. A través de nuestra comunidad en TikTok, varios de ustedes me han compartido sus noches más oscuras, testimonios reales de sombras al pie de la cama, susurros al oído y siluetas que desafían toda lógica. Ponte los audífonos, apaga la luz, enciende una vela y acompáñame a escuchar el primer relato. El primer relato nos lo comparte un seguidor que prefiere mantenerse en el anonimato. Él nos cuenta que cerca de las 3 de la madrugada abrió los ojos en medio de la noche. A su lado derecho, junto a la cabecera, se alzaba una silueta alargada, completamente negra y pesada. El miedo lo congeló de inmediato. Intentaba gritar con todas sus fuerzas, pero sentía la boca tapada. En su desesperación, intentaba luchar contra su propio cuerpo para poder levantarse, cuando de pronto esa figura se inclinó y le susurró su nombre al oído. A los pocos segundos, el peso desapareció y pudo despertar. Desesperado, fue a buscar a su hermana para contarle lo sucedido, solo para encontrarse con una sorpresa que le heló la sangre. Ella, en su propia habitación y a esa misma hora, también había visto a la misma silueta negra observándola en la oscuridad. Una seguidora nos comparte una experiencia que parece sacada de una película de posesiones. Cuenta que, en su única y más aterradora parálisis del sueño, abrió los ojos sintiendo una presión aplastante en el pecho. Al mirar hacia la esquina de su habitación, distinguió una silueta de una niña, o lo que parecía ser una muñeca antigua vestida de blanco. Mientras luchaba desesperadamente por gritar, sin éxito, veía con horror cómo la identidad parpadeaba y cambiaba de lugar, acercándose cada vez más rápido. El clímax del terror llegó cuando la figura dio un salto violento directo hacia ella, el momento en el que finalmente despertó con el corazón desbrocado. La parálisis del sueño no solo trae siluetas estáticas, a veces trae espectros que parecen disfrutar de nuestra propia agonía. Una seguidora nos narra que esto le ocurrió a su hermana mayor, justo después de mudarse a una casa vieja que estaba metida en el fondo de un callejón solitario. La atmósfera dentro de la casa siempre se sintió aplastante, pero lo peor ocurrió una noche en la habitación de su hermana. Al despertar, sin poder moverse, vio a los pies de su cama a dos figuras extremadamente delgadas y altas. Lo perturbador era que no se quedaban quietas,
se movían de un lado a otro, bailando como si fueran bailarinas de ballet en una coreografía macabra, para después comenzar a reírse de ella en medio del silencio nocturno. Los siguientes testimonios nos lo hizo llegar un chamán que ha estudiado de cerca estos fenómenos. En el primero, una persona narra cómo vio surgir una sombra directamente desde el suelo de su habitación. La oscuridad comenzó a materializarse y al caminar hacia la cama, hasta donde ponerse de cara a cara con la víctima. No era una simple sombra, era el rostro de una anciana quemada, sin ojos, sin mandíbula, que desprendía un olor nauseabundo a descomposición. La criatura comenzó a retorcerse de forma macabra mientras acariciaba el rostro del testigo, quien, aterrado, comenzó a rezar mentalmente al Señor de la Misericordia para romper el trance. El mismo chamán nos advierte que estas entidades detestan la fe. En otro suceso, una sombra de manos delgadas, frías y de un tono verdoso apareció de forma repentina, justo cuando la víctima tenía pensamientos positivos. La entidad se colocó detrás, le tapó la boca para iniciar la parálisis y con un tono de voz grave y burlón se rió de ella mientras le hacía señas con los dedos, indicándole que no le permitiría rezar. Cerramos esta noche con un testimonio que ocurrió en una fecha muy particular. La madrugada del 24 de diciembre del 2022, nuestra seguidora se había quedado dormida junto a su pequeña hija. A los pocos minutos, la televisión del cuarto se encendió sola, llenando la habitación con el ruido blanco y parpadeante de la estática. Completamente paralizada, vio cómo la puerta se abría lentamente. Por ella entró un niño vestido con ropas de otra época, cuya imagen se veía en blanco y negro, como una fotografía vieja. El horror escaló cuando la escena cambió y vio a dos hombres extremadamente altos y oscuros que la sujetaban de las piernas para arrastrarla fuera de la cama. Desesperada y cansada de luchar, de pronto vio entrar a su novio al cuarto. Con una voz suave, él le decía: «Baby, ven». Por un segundo sintió alivio. Hasta en un pensamiento la aterrorizó por completo. Recordó que su novio estaba trabajando en el turno de la noche. No era él. Algo estaba usando su voz para engañarla. Sabiendo que sus fuerzas se agotaban, pensó en ese momento: «Voy a morir». En su mente comenzó a suplicar el perdón de Dios y rezar con toda su fe. Fue en ese instante exacto cuando pudo despertar, con el corazón acelerado y la televisión aún apagada. Y bien, hemos llegado al fin de este video. Cuéntame si tú has vivido algo similar o has visto a estas criaturas. Por favor, déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte a Almas y Relatos y activar la campanita. También me puedes mandar tu historia al correo que tengo en la descripción, o bien viéndome en TikTok en almas.y.relatos. Ahí activamente estamos platicando
sobre el tema de la semana, donde ahí en los comentarios podrás dejarme tu historia a tu experiencia. Muchas gracias, muy buenas noches y recuerda que yo siempre te estaré leyendo en la oscuridad.